Era un martes por la noche tranquilo cuando mi teléfono se iluminó sobre la encimera. Un mensaje de mamá: no llames ni vengas. Hemos terminado. Y ni siquiera pienses en el testamento, cariño. Me quedé helada. El aire se sentía más pesado. El té en mi taza se enfrió. Sin explicación, sin advertencia, solo un corte limpio como si lo hubiera ensayado. Le respondí con 2 palabras: entendido. Luego tomé un sorbo lento de mi té, sintiendo el amargor extenderse por mi lengua. Para la medianoche, mi teléfono estaba explotando con llamadas perdidas y mensajes. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. La gente siempre decía que mi familia parecía de postal. Papá con sus camisas impecables, las perlas de mamá capturando la luz del domingo, mi hermano Brandon riendo lo suficientemente fuerte como para llenar todo el restaurante. Desde fuera, éramos la familia del sueño americano de Tulsa. Pero todo sueño parece perfecto hasta que ves las grietas bajo la pintura. Papá, Steven Hayes, construyó su imperio, una cocina grasienta a la vez. El hombre podía convertir un restaurante en ruinas en un restaurante completo con pura fuerza de voluntad y orgullo. Era el tipo de padre que creía que el respeto se ganaba con obediencia, no con amor. Los restaurantes son nuestro legado, solía decir, señalándome con un tenedor durante la cena. ¿Aprenderás el negocio, Susan? Yo nunca quise el negocio. Quería luz, color y espacio, no el olor a aceite de freír. Quería diseñar, construir algo que se sintiera vivo. Cuando le dije que me habían aceptado en una escuela de arte en Chicago, se rió como si le acabara de contar un chiste. Si te alejas del trabajo de esta familia, dijo, te alejas de nuestro apoyo. Lo decía en serio. Pagué mi propia matrícula, haciendo malabares con 2 trabajos y préstamos estudiantiles mientras Brandon recibía un coche nuevo a los 16 años por ayudar en el restaurante. Mamá nunca intervino. Se servía otra copa de vino, sonreía tensamente y susurraba, solo es duro contigo porque ve tu potencial. Pero yo sabía la verdad. Ella veía lo que yo veía. Brandon era el niño de oro, el que ya habían coronado como heredero. Pasaron los años. Construí mi firma de diseño desde un apartamento de una habitación. La noticia se corrió rápido. A los 30, estaba rediseñando hoteles boutique y restaurantes de lujo por todo Oklahoma. Pero en cada cena familiar, todo seguía girando en torno a Brandon, su nuevo proyecto, sus grandes ideas. Mi trabajo. Bonito, decía papá, apenas levantando la vista. Cuando mamá enfermó hace 5 años, no lo dudé. Pagué sus tratamientos, sus viajes, cada factura. Cuando el nuevo negocio de Brandon fracasó, transferí $30,000 para saldar sus deudas. Cuando el restaurante de papá necesitó equipo nuevo, yo lo cubrí. Siempre decían, gracias, de esa manera educada y vacía. Luego venía el siguiente favor. Mirando hacia atrás, creo que seguí haciéndolo porque esperaba que algún día me vieran, no como la extraña, no como el plan de respaldo, sino como familia. Resulta que la familia no era el problema. Su definición de ella lo era. Y la noche que mi madre envió ese mensaje, finalmente entendí cuán profunda era esa verdad. Todo comenzó con una reunión familiar que parecía más un juicio. Papá lo llamó una discusión sobre el futuro. Debería haber sabido que se refería al futuro de Brandon, no al mío. Se reunieron alrededor de la larga mesa del comedor, esa que estaba llena de fotos enmarcadas de Brandon sosteniendo trofeos y en cortes de cinta de los restaurantes de papá. Yo estaba de pie al final, con el portátil abierto, lista para presentar mi propuesta, una firma de diseño sostenible que podría asociarse con hoteles y restaurantes en todo el estado. Materiales ecológicos, ahorros a largo plazo, un plan real, no un sueño. Hablé durante quizás 5 minutos antes de que papá me interrumpiera. ¿Crees que a los hoteles les importa la madera reciclada?, dijo, con la voz plana pero lo suficientemente afilada como para cortar. Quieren algo barato, no experimentos elegantes. Brandon se rió entre dientes sin levantar la vista de su teléfono. Sí, ¿por qué no te dedicas a decorar casas, hermanita? Mamá estaba junto a la encimera, fingiendo reorganizar las servilletas, evitando mi mirada. Mis manos temblaban bajo la mesa. No es decoración, dije en voz baja. Es diseño. Ahorra dinero y es el futuro.
Papá se reclinó, con los brazos cruzados. No vamos a malgastar dinero en tu quimera. Brandon va a abrir un nuevo local. Esa es nuestra prioridad. Algo dentro de mí se rompió. Años de sacrificio, las facturas que había pagado, las noches que pasé en vela preocupada por los tratamientos de mamá. Todo eso no significaba nada. Mamá, dije, volviéndome hacia ella. Tú has visto mi trabajo. Sabes que esto podría funcionar. Ella vaciló, sus ojos se desviaron hacia papá. Suena arriesgado, Susan. Ya sabes cómo es el negocio de los restaurantes. Sus palabras dolieron más que los insultos de él. Arriesgado. Eso fue lo mismo que él había dicho cuando quise ir a la universidad. Entonces, de la nada, Tara, la esposa de Brandon, habló. Su voz era suave, pero cortó la tensión. Creo que es innovador, dijo. La sostenibilidad es muy importante ahora. Brandon le lanzó una mirada que podría haber congelado el fuego. Ella se encogió en silencio. Papá hizo un gesto despectivo con la mano. Suficiente. Se acabó la reunión. Mientras guardaba mi portátil, me encontré con la mirada de Tara. Articuló con los labios algo que me dejó helada: necesito decirte algo. Más tarde esa noche, me encontró en la entrada de coches. Su voz temblaba. Brandon ha estado sacando dinero de los restaurantes, miles. Lo está ocultando. Mi corazón latía con fuerza. ¿Estás segura? Ella asintió. Encontré los registros. Les ha estado mintiendo a tus padres durante años. Antes de que pudiera responder, la voz de papá llegó desde dentro. Tenemos que finalizar el testamento. Brandon es el único que mantiene unida a esta familia. Mamá murmuró algo demasiado bajo para oírlo. Luego papá de nuevo, firme y final: Susan está haciendo lo suyo. No le importamos. Y justo ahí, en la oscuridad de la entrada de mis padres, me di cuenta de lo equivocada que había estado. La traición no estaba por venir. Ya había sucedido. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró antes del amanecer. Un nuevo mensaje de mamá. No llames ni vengas. Hemos terminado. Y ni siquiera pienses en el testamento, cariño. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Las palabras se veían borrosas como si estuvieran bajo el agua. Durante años, yo había sido la que transfería dinero para facturas médicas, las deudas de Brandon y el equipo del restaurante. Y ahora, con un mensaje, había sido borrada. Me senté al borde de mi cama, con la ciudad aún medio dormida fuera de mi ventana. Sentía el pecho hueco, no roto, simplemente vacío. El tipo de silencio que llega después de que ya te has quedado sin lágrimas. Respondí con 2 palabras. Entendido. Sin punto, sin explicación, solo 2 palabras. Luego dejé el teléfono y caminé hacia la cocina. La tetera silbaba suavemente. Serví el té, el vapor se enroscaba contra la tenue luz de la mañana. Levanté la taza, tomé un sorbo lento y, por primera vez en años, el silencio no me asustó. Se sentía como control. Abrí mi portátil. Mi aplicación bancaria parpadeó al abrirse. Uno por uno, cancelé todo. Los pagos del hospital de mamá, desaparecidos. Las facturas de los proveedores del restaurante, canceladas. Los préstamos de Brandon, detenidos en seco. Cada clic resonaba en el apartamento como una puerta que se cierra. No estaba llorando. No estaba temblando. Simplemente me sentía más ligera. Por primera vez, mi dinero no estaba alimentando su silencio. Estaba comprando mi libertad. Al mediodía, mi teléfono empezó a sonar. Primero mamá, luego papá, luego Brandon. No respondí. No podía. No porque estuviera enfadada, sino porque finalmente entendí cuánto poder les había dado. La pantalla se iluminó de nuevo. Otra llamada, luego otra. Al anochecer, había 20 llamadas perdidas, 5 mensajes de voz y una serie de mensajes de texto. Estás destrozando a la familia. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu madre? ¿Te arrepentirás de esto, Susan? No respondí.
Simplemente puse el teléfono boca abajo. Cuando el reloj marcó la medianoche, comenzó de nuevo, una tormenta de notificaciones zumbando y parpadeando como fuegos artificiales. Y mientras estaba sentada allí, con el té enfriándose a mi lado, me di cuenta de algo simple y brutal. No me querían a mí. Querían la ayuda. La versión de mí que nunca decía que no, que pagaba las facturas y mantenía las luces encendidas. Esa versión de mí se había ido. Miré por la ventana, la ciudad brillando dorada en la distancia. En algún lugar, la alarma de un coche sonó y luego se cayó. He terminado, susurré, no a ellos, sino a mí misma. Y por primera vez, realmente lo creí. Por la mañana, la tormenta no había pasado. Solo había cambiado de forma. 37 llamadas perdidas, 11 mensajes de voz, docenas de mensajes de texto apilados como amenazas esperando ser abiertas. Preparé el desayuno como si nada hubiera pasado. El olor a tostada llenó mi apartamento mientras el teléfono seguía iluminándose junto al fregadero. No lo cogí hasta que apareció un mensaje de voz de papá con la palabra urgente. Le di a reproducir. Su voz sonó cortante, autoritaria. Tienes que arreglar esto, Susan. Los restaurantes no pueden sobrevivir sin tu ayuda. ¿Nos debes eso? Debes. La palabra me golpeó como un insulto. Había cubierto cientos de miles a lo largo de los años. Mis ahorros, mi trabajo, mi tiempo, y ahora era una deuda. Otro mensaje de voz. Brandon, esta vez, ¿crees que puedes simplemente marcharte? Eres una egoísta. Estás dejando a mamá llorando. Luego la voz de mamá, suave, temblorosa. Por favor, Susan, no me hagas esto después de todo lo que hemos pasado. Presioné las palmas de mis manos contra la encimera, el mármol frío me anclaba. No estaban buscando el perdón. Estaban buscando el control. Al mediodía, llamó Tara. Su voz era baja, urgente. Saben que te conté lo del dinero, dijo. Brandon está furioso. Está intentando hacerlo parecer como si te lo hubieras inventado. No te preocupes, le dije. He terminado de dar explicaciones. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, el teléfono brillando a mi lado, los mensajes sin leer acumulándose. Debería haberlos bloqueado. En cambio, los vi llegar. Cada uno, un recordatorio de lo desesperados que estaban sin mi apoyo. Al final de la semana, acepté reunirme con ellos, no para reconciliarme, sino para terminarlo adecuadamente. El café era uno de los pocos lugares en Tulsa donde nadie conocía a nuestra familia. El aire olía a granos tostados y a lluvia. Ya estaban allí cuando entré. Papá, con los brazos cruzados. Mamá, pálida pero serena. Brandon, jugueteando con su teléfono. Tara no estaba allí. Papá no perdió un segundo. Has causado un desastre, Susan. Las facturas están vencidas. Los proveedores amenazan con demandar. Dejé mi bolso en la silla, mi voz tranquila. Ese ya no es mi problema. Brandon se inclinó hacia adelante, con una mueca de desprecio. ¿Te crees mejor que nosotros ahora, verdad? Solo porque juegas con pintura y muebles de lujo. Le sostuve la mirada. Diseño, Brandon. La palabra que buscas es diseño. Se rió, negando con la cabeza. Siempre has sido una dramática. Te encanta la atención. Lo interrumpí. Robaste de los restaurantes. Las palabras lo detuvieron en seco. El ceño de papá se frunció. ¿De qué estás hablando? Tara me lo contó todo, dije. Las cuentas ocultas, el dinero que desapareció. La mandíbula de Brandon se tensó. Está mintiendo. Encontró los registros, respondí, mi tono plano. Y tú lo sabes. Papá se volvió hacia él, entrecerrando los ojos. ¿Es eso cierto? Brandon se levantó abruptamente. ¿Le crees a ella antes que a mí? ¿Ha estado celosa desde el instituto? Basta, dije en voz baja. Esto no se trata de celos. Se trata de respeto y honestidad. Dos cosas que nunca recibí de esta familia.
La voz de mamá tembló. Susan, no hagas esto. ¿Podemos hablar? La miré. Ya hemos pasado la etapa de hablar, mamá. Lo dejaste claro cuando enviaste el mensaje. El color desapareció de su rostro. No lo decía de esa manera. Escribiste, no llames ni vengas. Hemos terminado. Y ni siquiera pienses en el testamento, cariño. Cité cada palabra, mi voz firme. Lo decías exactamente de esa manera. El café se había quedado en silencio. Incluso el barista se detuvo a medio movimiento. Papá carraspeó. Siempre has sido demasiado sensible. Sonreí débilmente. Y tú siempre has confundido la crueldad con la disciplina. Por primera vez, vi un destello de incertidumbre en sus ojos. Metí la mano en mi bolso, saqué una carpeta cuidadosamente doblada y la puse sobre la mesa. Vendí mi proyecto de diseño sostenible, dije. Una firma nacional lo compró por $1 millón. Todos me miraron fijamente. Construí eso sin vuestra ayuda, continué. Sin préstamos, sin dinero familiar, solo yo. La boca de Brandon se torció. Bien por ti. ¿Quieres una medalla? No, dije. Solo quiero que entiendan que ya no necesito a esta familia y que no pueden llamarme cuando las cosas se desmoronen. La mandíbula de papá se apretó. ¿Crees que ese dinero te hace poderosa? Me incliné ligeramente hacia adelante. No, marcharme lo hace. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mamá finalmente habló, con lágrimas asomando a sus ojos. Seguimos siendo tu familia. La familia no te usa como un cajero automático, dije suavemente. La familia no te descarta cuando dejas de pagar. Brandon golpeó la mesa con el puño. Eres patética. ¿Crees que puedes simplemente eliminarnos? Enfrenté su ira con calma. Curioso. Eso es exactamente lo que me hicisteis a mí. Abrió la boca de nuevo, pero me levanté antes de que pudiera hablar. Ya no soy vuestra red de seguridad, dije. Ni vuestro plan de respaldo, ni vuestra excusa. La voz de papá se alzó. ¿Te arrepentirás de esto, Susan? Me giré, con una mano en la silla. Quizás, pero al menos me arrepentiré en mis propios términos. Mientras caminaba hacia la puerta, oí a mamá susurrar detrás de mí, por favor, Susan, no hagas esto. Pero no miré atrás. La campanilla de la puerta sonó suavemente al cerrarse detrás de mí. El aire exterior era fresco, el sol bajo en el horizonte, pintando la calle de oro. Mi teléfono vibró de nuevo en mi bolsillo, pero lo ignoré. Cuando llegué a mi coche, finalmente solté un aliento que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. A través de la ventana del café, todavía podía verlos. 3 siluetas discutiendo entre sí, sus voces silenciadas por el cristal. Yo ya no era parte de ese ruido. Saqué mi teléfono, revisé los mensajes y presioné eliminar todo. La pantalla se quedó en blanco, silenciosa, limpia. Arranqué el motor, la radio zumbaba suavemente. Por primera vez, no estaba huyendo de ellos. Estaba conduciendo hacia mí misma. Un año después, me enteré de la noticia a través de amigos en común, no de ellos. Los restaurantes Hayes habían desaparecido. El legado familiar que papá protegía como una corona se había desmoronado bajo deudas y demandas. Los proveedores demandaron después de descubrir las cuentas ocultas de Brandon. Papá intentó luchar, pero los números no mentían. El nombre de Brandon apareció en el periódico local junto a palabras como fraude y malversación. Tara lo dejó, mudándose discretamente a Dallas con su hija. Mamá y papá vendieron su casa y se mudaron a un lugar más pequeño a las afueras de Tulsa. No sentí alegría cuando lo oí. Solo una extraña y pesada calma, del tipo que llega después de que una tormenta lo ha arrasado todo y ha dejado el aire limpio. Mi firma había crecido. Abrí una segunda oficina en Nueva York, viajando entre ciudades, diseñando hoteles que llevaban mi nombre en placas de latón. De vez en cuando, me encontraba en un vestíbulo que yo había creado. Luces cálidas, líneas limpias, música tranquila, y pensaba, así es como se siente el hogar cuando lo construyes tú misma. Una tarde,
sentada junto a la ventana de un café en Manhattan, pedí el mismo tipo de té que había tomado aquella noche. El vapor se enroscaba en la luz del sol igual que antes. Una notificación parpadeó en mi teléfono, un número desconocido de Tulsa. Dejé que sonara hasta el final, el sonido desvaneciéndose bajo el suave jazz que sonaba de fondo. Sonreí, levanté mi taza y tomé un sorbo lento. El té seguía siendo amargo, pero ahora entendía por qué. No era la bebida. Era la lección. La paz no llegó por arreglarlos a ellos. Llegó por dejarlos caer. La gente me pregunta a veces si los extraño. La verdad es que extraño la versión de ellos que siempre esperé que existiera. La que podría haberme amado sin condiciones, sin una etiqueta de precio. Pero esa versión nunca vivió fuera de mi imaginación. Ahora, cuando pienso en la familia, pienso en la paz. El tipo de paz que no exige ni agota. Pienso en mañanas en las que nadie llama para pedir ayuda. Y el silencio significa seguridad, no castigo. La familia no es la sangre, es el respeto. Y el silencio, cuando se elige, puede ser la forma más ruidosa de libertad. Si alguna vez has tenido que trazar una línea entre el amor y la supervivencia, dímelo en los comentarios. Quiero escuchar tu historia. Y pulsa suscribirse, porque la próxima historia podría recordarte que alejarse no es debilidad, es ganar.